Hola celderos y celderas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Tears of the Kingdom, en especial el vídeo de hoy de cómo conseguir el sombrero de Sogenne, que se consigue haciendo varias misiones, y os voy a explicar cómo hacerlas, cómo completarlas rápidamente. Bueno, empezamos, nos dirigimos aquí hacia el pueblo de Atelia y veremos a Sofora, que está impidiendo el paso a 3 clientes que quieren entrar en la tienda de Sogenne a comprar la ropa tan famosa que venden en el pueblo. Después de la conversación que mantiene con los 3 clientes cuando ellos se van, nos dejará entrar nos dará permiso y podemos entrar dentro de la tienda. Una vez dentro nos encontraremos a Sogenne, que está contemplando su maravilloso y estupendo sombrero, una obra de arte, porque es la diseñadora de moda más universal. Mientras estamos conversando con ella, veremos que seremos interrumpidos por un personaje que se llama Rendel, que es el alcalde del pueblo, que le viene a decir a Sogenne que el pueblo ya no es como era el mismo de antes, que en vez de ir la gente a visitarlo por los campos, los prados y todo eso, que ahora con la iluminación que hay y todo lo que ha puesto ella, pues ahora la gente solo va de visita para ir a ver la ropa de moda en la tienda de ella. Después de toda la conversación que hay entre Sogenne, el alcalde, y la mujer del alcalde, Sogenne nos mandará una misión que consiste en subir a los votantes a su alcaldía dando setas que deberemos repartir por el pueblo solo a la gente que no va vestida con la ropa de ella, ni al alcalde ni a la mujer del alcalde, solo a los aldeanos que no van vestidos como ella. Y las deberemos entregar a las 8 personas que deberemos de repartir. Una vez activada la misión Sogenne o Rendel, salimos de la tienda y hablamos con su hermana Sofora, que nos comentará que ella está preocupada por su hermana porque ve que por las noches sale de casa y ella no sabe dónde va, y quiere que nosotros investiguemos y averigüemos dónde va su hermana. Que aquí se activará la segunda misión, que la misión consiste en el secreto de Sogenne, que la deberemos de seguir con sigilo a ver hacia dónde va por las noches. Tenemos que ir con cuidado para que no nos detecte, y vemos que está subiendo por las escaleras delante de la tienda. Lo que debemos de hacer es seguirla, subir, pero cuando lleguemos a la puerta nos hará ¡paf! Se nos cerrará la puerta y no podremos entrar por allí. Aquí no hay nadie. Vale. ¿Ahora qué tendremos que hacer? Volveremos a la tienda, hablaremos con Sofora y nos dirá: ¿cómo? ¿En el silo de enfrente? ¿Así que es allí donde va mi hermana? Pero no entiendo muy bien por qué. ¿Qué estará haciendo allí dentro? No puedo mirar por la ventana porque está demasiado alta y tampoco hay una escalera para subir arriba. Debe de haber algún otro modo de echar un vistazo al interior. Vale. Volvemos a salir de la tienda. Salimos de la tienda, nos dirigimos otra vez al silo y subimos en la casa que hay al lado por las escaleras arriba del todo. Ahí. Luego desde aquí nos lanzamos con la parabela, nos cogemos a la pared del silo y vamos a buscar una entrada. ¿Cuál? Esta primera ventana no podemos entrar. Está cerrada. Deberemos ir a la plataforma que hay siguiente y entrar por la ventanita que hay ahí. Una vez que llegamos a la plataforma, nos agachamos y entramos.
Y aquí veremos el misterio, el secreto que está haciendo Sogenne. ¿Cuál misterio es? Que come hortaliza a escondidas para que no se entere la gente del pueblo. Una vez terminada la cinemática, nos agachamos otra vez y salimos por la ventanita y nos vamos a la tienda. Vemos la parabela y volamos hacia la tienda. Volvemos a hablar con Sófora y nos dirá: me da cosa pedirte que espíes a mi hermana, pero es que estoy bastante preocupada. ¿Cómo? ¿En el silo de enfrente? Ah, vale. Yo pensaba que sería un secreto más interesante, pero si solo se trata de eso... Ya sabes que mi hermana va por la vida con ese aire de diseñadora, cosmopolita y extravagante, pero entre tú y yo, la verdad es que tiene unos gustos súper sencillos y le encanta vivir aquí. Según ella, volvió a la aldea Atelia para darle vidilla a todo esto, pero la verdadera razón es que no puede vivir sin las hortalizas de la zona, y eso es lo que yo creo. Y, como lo prometido es deuda, aquí tienes tu recompensa. Y nos entregará 10 setas robustas. Vale, también te digo que mi hermana puede ser un incordio cuando quiere. El caso es que ella y Rendel persiguen los mismos objetivos. En vez de comportarse como unos críos, no sé por qué no se ponen de acuerdo y empiezan a colaborar. Bueno, y una vez terminada la conversación, ya tendremos completada la misión secundaria El secreto de Sogenne, completada. Continuaremos la primera misión, la de Sogenne y Rendel, que deberemos ir a entregar las setas a 8 personas del pueblo. Una vez entregadas las 8 setas, volveremos a la tienda. ¡Qué bien, elecciones! Y hablaremos con Sogenne, que estará contemplando su sombrero. ¡Ajá! Veo que ya has entregado alguna seta. Hablaremos con ella. Muchísimas gracias por repartir todas las setas. Me has hecho un gran favor. Seguro que quienes pretendían votar a Rendel se lo están replanteando. Toma esto, te lo mereces. Y nos entregará un trufón vivaz. Viniendo de mí, no se trata de un hongo cualquiera, evidentemente. Posee un valor extraordinario. Como sé que cuento con tu apoyo, te invito a consumirlo para coger fuerzas de cara a las elecciones a la alcaldía. Y ya tenemos completada la segunda misión secundaria de Sogenne o Rendel. Ahora vamos a por la tercera. Deberemos ir a la casa del alcalde. Hablaremos con él. Ah, tú eres el viajero que estaba en los 4 vientos. ¿A qué debo el honor de tu visita? Nos empezará a hablar de los planes secretos que tiene para vencer a Sogenne. Voy a intentar recuperar un sabor de mi infancia. ¿Cuál sabor? Y nos empezará a comentar que él de pequeño le encantaba mucho un manjar, pero que no se acuerda cuál era. Y que si pudiera recuperar la receta y convertirla en una especialidad de la aldea, podría superar a Sogenne en su intención de voto. ¿Cómo se hace esta misión, que es la tercera? Cuando terminemos de hablar con él, se nos activará la misión Nueva especialidad ateliana. Saldremos de la casa y nos iremos colina hacia arriba y veremos un cartel donde pone pastura de Atelia. Nos dirigiremos hacia la casa, luego de ayudar a la chica a recuperar un mensaje que tiene en una botellita dentro del lago detrás de la casa. Esa es otra misión. Ya está listo, hablaremos con ella. Anda, me alegro de verte, mira lo que tengo por aquí. Queso de Atelia, elaborado según la receta de mi bisabuelo. Por fuera parece tosco y duro, pero luego se te deshace en la boca. El motivo por el que te invité a venir es que, bueno, ya sabes.
Sin tu ayuda no habría podido hacer este queso y me gustaría que fueras el primero en probarlo. En fin, este es mi modo de darte las gracias. ¡Hala, para ti! Y nos entrega queso de Atelia. Al parecer el queso de Atelia lo inventó mi bisabuelo junto con el alcalde de la época para que la aldea progresara, pero se ve que el producto era demasiado moderno para aquel entonces y no tuvo buena acogida entre los vecinos. Por suerte los tiempos han cambiado y este queso va a dar mucho que hablar. La verdad es que como la gente está tan cegada con la moda últimamente, el negocio se ha resentido bastante. Pero ahora los clientes volverán en tromba, no me cabe duda. De hecho, antes de que eso suceda, es un buen momento para reformar la casa. ¿Ahí quedará bien? No, igual aquí va mejor. Sí, señor, perfecto. Bueno, ¿qué te parece? La flamante quesería de Atelia está lista para abrir sus puertas. Tendría que acercarme a la tienda de la aldea a ver si les interesa vender también mi producto. Cuando quieras comprarme queso, en vez de pagarme con dinero, puedes traerme leche fresca. Me esforzaré porque la granja prospere para honrar la memoria de mi bisabuelo. Ese era su mayor deseo. Venga, ya sabes que aquí tienes tu casa. Y ya está completada la carta de Orenne. Ahora que llevamos encima el queso de Atelia, que la carta de Orenne era la misión que os decía del lago, volveremos a la casa del alcalde. Cogemos la parabela para no bajar todo el camino y llegaremos más pronto a la casa del alcalde. Por aquí. Subimos la escalera. Y ya estamos aquí en la casa. Entramos y vamos a hablar con él. Ese aroma... Oye, espera un segundo. ¿Hueles ese aroma intenso tan característico? Es queso de Atelia. Toma. Por todos los... Es justo lo que mi abuelo inventó con otro vecino de la aldea, tal cual lo recordaba. Queso de Atelia, efectivamente, así se llamaba. Con que mi abuelo se asoció con alguien de la granja para inventarlo. Claro, tiene sentido. Es un milagro que Orenne no solo diera con la receta, sino que también fuera capaz de reproducirla. Hoy es un día para la historia de nuestra aldea, ya que tiene nueva especialidad gastronómica, el queso de Atelia. Con este golpe de suerte, la balanza de las elecciones se inclinará a mi favor, y saldré reelegido sin duda. Te compro el queso, ¿de acuerdo? Sí. Y nos darán 100 rupias. ¡Hala, quédate con el cambio! Si encima quiere cambio. Bueno, yo puedo ponerme a trabajar con Orenne y a empezar a producir más queso. Hablaré con la tienda de la aldea Atelia. Con eso tengo las elecciones ganadas. Te animo a estar presente cuando te anuncie mi victoria. Y ya tenemos completada la misión Nueva Especialidad Ateliana. Y ahora nos queda la cuarta y última misión, que es la siguiente. Deberemos ir al puente que íbamos hacia la casa de Link en el anterior juego. Y por esa zona nos encontraremos a la mujer de Rendel, que está un poco preocupada. No sé qué se trae entre manos en el cobertizo. Y nos pedirá que nos colemos en el cobertizo, pero como no tiene la llave, no podremos entrar. Que busquemos un túnel para poder entrar al cobertizo, porque al no tener llave no podemos entrar por la puerta. Y aquí se activa la cuarta misión secundaria, que es el secreto de Rendel. Veremos que no se puede abrir y deberemos ir al pozo que hay al lado del cobertizo. Este pozo que veis aquí. Yo os recomiendo que antes de ir al pozo marquéis con un corazoncito donde está situado el cobertizo, para cuando bajéis al pozo ir debajo de donde está el cobertizo. Y veremos un diario que vamos a examinar. Leer.
Creo firmemente que el alma de la aldea Telia habita en las hortalizas y la leche que producimos en sus fértiles tierras. Sin embargo, la juventud vive cada vez más ajena a ese principio, de manera que como alcalde urgía tomar medidas. En primer lugar, labré un pequeño terreno a la entrada de la aldea para dedicarlo al cultivo. Luego, junto con Narkin, nuestro mejor hortelano, me puse a trabajar en una nueva variedad de calabaza. Para ello tomamos como referencia los aspectos estéticos de la marca Sogenne, que tanto furor causa entre los jóvenes. Lamentablemente, cuando sembramos el producto, las cosas no salieron como esperábamos. Aún no ha sido posible presentar al público la nueva variedad. Una vez examinado lo que ponía, saldremos del cobertizo y nos dirigiremos otra vez al puentecito, donde estará la esposa, y le diremos lo que pone. Ah, eres tú. Y bien, ¿cómo llevas el favorcillo que te pedí? Se lo explicaremos. Ajá, con que solo estaba desarrollando una nueva variedad de calabaza y por eso visitaba tanto a Narkin. Pues podría haberle pedido consejo a Sogenne directamente, pero todo lo que tiene de aplicado lo tiene de cabezón. Bueno, me he quedado más tranquila, ahora todo tiene sentido. Y explica que fuese a los 4 vientos aquella vez. Claro, yo lo entiendo. Uy, perdona, esto es algo que solo nos atañe a mi esposo y a mí. Y nos entregará 10 tomates ilianos. Ojalá esos dos fuesen capaces de limar las perezas. Vaya par. Y ya tendremos completada la misión El secreto de Rendel. Perdona, no te quiero entretener de más. Supongo que ya estará todo listo para que se celebren las elecciones. Vamos a lo de Sofura. Nos iremos a la tienda. Ya está todo preparado, así que sin más dilación que den comienzo las elecciones a la alcaldía. Es una suerte que el tiempo acompañe también todo el mundo a la plaza. Aquí veremos una cinemática que está tanto el alcalde como Sogenne hablando por la alcaldía, pero después de completar todas las misiones saldrán todos los secretos que tenían, donde acudirá también la mujer del alcalde, y la hermana de Sogenne les dirá que por qué no se dan cuenta y anteponen los intereses de ellos a los de la aldea. Una vez terminada la cinemática, nos dirá Sogenne: Sófora y Clavia me lo han contado todo. Ha sido gracias a tus pesquisas que la verdad ha salido a la luz, y eso ha apaciguado todos los ánimos. La aldea Telia está en deuda contigo, de hecho tengo una cosa para ti, pásate por los 4 vientos cuando puedas. Luego de terminar de hablar, nos dirigiremos a la tienda. El mérito es tuyo. Hablaremos con Sogenne. Sabía que Sofora y tú os traíais algo entre manos, pero no imaginaba que también estabas conchavado con Clavia. De todas formas, las elecciones no han ido tan mal. ¿Recuerdas lo que te dije cuando nos conocimos? Mi última creación, que marcará un antes y después en la historia de la moda, el sombrero de Sogenne. Mira qué curvas tan elegantes, qué colores tan llamativos. Es simplemente perfecto, ¿no crees? He decidido regalárselo a alguien digno de portarlo. Supongo que ya te imaginas a dónde quiero ir a parar, ¿no? Gracias al empeño que pusiste en que Rendel y yo nos entendiéramos, se pudo mantener la concordia en la aldea Telia. Te has ganado con creces el derecho a lucir el sombrero de Sogenne, de modo que te lo regalo. Y no acepto un no por respuesta. Flop. Y aquí es cuando nos entregará el sombrero de Sogenne. Prenda sumamente original diseñada por Sogenne. Cuando te lo pongas, cualquier amante de la moda lo admirará al instante. Venga, ponte el sombrero de Sogenne y pásalo con garbo por todo el mundo. Aún queda Sogenne para rato, ya lo creo. Los 4 vientos reabrirán sus puertas por todo el alto. Prepárate, Sófora. Y ahora ya se ha terminado todas las misiones. Y ahora, una vez concluidas todas las misiones, en lo que a mí respecta, volveré a la casilla de salida. Empezaré por repasar mi colección de artículos únicos que diseñaron las gentes del pasado. Si por casualidad te desprendes de alguna prenda valiosa de las que no se hallan a la venta, hazme una visita. Sí.
Igual puedo inspirarme en mi colección para reproducirla. Ya tenemos completadas todas las misiones. Todas. Para conseguir el sombrero de Sogenne, abrimos el menú. Y aquí en el inventario nos vemos el sombrero, equipar. Y este es el sombrero de Sogenne. Y cuando volvamos a hablar con ella, veremos que cuando pongamos muéstrame la colección, nos saldrá toda la ropa que ya tenemos comprada, pero que si la perdemos, la podemos volver a comprar aquí. E incluso el escudo iliano, por 3000 rupias. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, de cómo conseguir el sombrero. Y como siempre os digo, si os ha gustado, suscribiros al canal, un likecito, y os espero en otro vídeo de Zelda Tears of the Kingdom. ¡Chao, celderos y celderas!